Hola a todos, bienvenidos al aula del dividendo, yo soy el profesor y hoy os traigo una comparativa de la industria farmacéutica que creo que os va a ser muy útil. Es un vídeo que me habíais pedido, así que el formato va a ser parecido al directo que hice sobre la industria de las bebidas alcohólicas, pero adaptándolo a este tipo de empresas que tienen una complejidad extra. Así que voy a comparar y puntuar a 5 empresas en 5 campos distintos, y al final del vídeo os daré mis conclusiones. Pero antes de empezar, ya sabéis que tengo que hacer el disclaimer habitual. Nada de lo que diga en el vídeo es una recomendación de compra o de venta. Cada uno debe hacer su propio análisis. Las 5 empresas que voy a comparar son Merck, Johnson & Johnson, AbbVie, Bristol Myers Squibb y Pfizer. Y los 5 campos serán su negocio, sus dividendos, sus márgenes, su deuda y su crecimiento. Y ya no me enrollo más, que hay mucha tela que cortar. Vamos a empezar por su negocio. Merck posee el medicamento que más ingreso genera del mundo, Keytruda. Su patente está vigente en Estados Unidos hasta 2028 y en la Unión Europea hasta 2031. Actualmente, este medicamento genera más del 40% de los ingresos de la empresa. También tiene una parte muy interesante de salud animal, que supone alrededor del 10% de sus ingresos y crece al 5% anual. En cuanto a su geografía, aproximadamente la mitad de sus ventas provienen de Estados Unidos y la otra mitad del resto del mundo. Por su parte, Johnson & Johnson tiene un negocio mucho menos concentrado. El producto que más ingresos le genera es Stelara, con un 12,7% de las ventas, y cuya patente ya está expirada. Sin embargo, la empresa tiene una serie de acuerdos para que no entren biosimilares al mercado hasta 2025. Por otra parte, tenemos a Darzalex, que es su segundo producto más importante y está creciendo a un ritmo de más del 20% anual. Su patente no vence hasta 2029, así que aquí tenemos buenos ingresos asegurados. También he querido destacar a Carviti, que aunque ahora mismo generan muy pocos ingresos, en el último año sus ventas han crecido un 275%. Todo esto unido a su parte de MedTech, que está funcionando muy bien, creciendo a doble dígito y suponiendo el 35% de los ingresos de la compañía, hacen que Johnson & Johnson tenga un negocio muy sólido. El caso de AbbVie se podría parecer al de Merck dentro de unos años. Su medicamento Humira era el bestseller mundial, pero su patente caducó y fruto de ello vemos que sus ventas han caído casi un 30%. Sin embargo, AbbVie estaba preparada para esta situación y entre Skirisi y Rimbo están consiguiendo hacer olvidar a Humira con un crecimiento muy grande año a año. Esto unido a la parte de votos fruto de la compra de Allergan hacen que AbbVie haya conseguido hacer una transición muy buena después de la pérdida de la patente de Humira, aunque geográficamente está menos diversificada, pues el 77% de sus ingresos provienen de Estados Unidos. Bristol Myers tiene una situación peor que las 3 anteriores, aunque hasta dentro de unos años no debería tener grandes problemas, pero la caducidad de la patente de Eliquis puede afectarle significativamente, aunque tiene otros medicamentos como Opdivo que deberían tirar del carro. Además, también ha hecho una serie de adquisiciones para mejorar esos ingresos futuros, pero aquí no me voy a enrollar mucho porque le dediqué un vídeo completo que te recomiendo que veas. Y por último tenemos a Pfizer, que tiene un problema similar al de Bristol Myers. De hecho, Eliquis es un medicamento compartido entre ambas. La empresa ya ha vuelto a sus números habituales tras los resultados extraordinarios de 2021 y 2022. Realizó la compra de Seagen por 42.000 millones de dólares, que debe salirle rentable si no quiere tener problemas a partir de 2026, donde veis que muchos de sus productos pierden la patente. Por lo general, es el negocio que peor veo actualmente. Dicho todo esto, vamos con sus notas. Merck se queda con un 8, muy buena nota para esta empresa que no llega al sobresaliente por la excesiva dependencia de Keytruda, que podría llegar a afectarle a largo plazo. Johnson & Johnson es la ganadora de este apartado con un 9. Su negocio es muy sólido y no se lleva el 10 por las denuncias relacionadas con los polvos de talco. Por su parte, AbbVie se lleva otro notable alto. A pesar de la pérdida de la patente de Humira, han conseguido prácticamente mantener su nivel de ingresos. Bristol Myers Squibb se queda en el aprobado raspado con un 5. Es una situación muy mejorable, pero que no considero catastrófica. Y por último, Pfizer, que se lleva un suspenso, un 4, la cual es la que más dudas me genera a medio y largo plazo. Como veis, esta industria tiene una complejidad extra a la hora de analizarla, y hay empresas que tienen años muy buenos, pero que si no consiguen ir renovando esos productos conforme las patentes van caducando, luego pueden quedarse atrás. Vamos a seguir con sus dividendos. En cuanto a su rentabilidad por dividendo, vemos que la única que baja del 3% actualmente es Merck, pero ofrece uno de los crecimientos más altos de los últimos 5 años con un payout muy controlado del 58%. Por otro lado, Johnson & Johnson ofrece más de un 3%, pero con un crecimiento menor y un payout algo más alto. Por su parte, AbbVie también pasa del 3%, pero es el dividendo que más ha crecido en los últimos 5 años, con un payout de menos del 50%. A continuación, Bristol Myers Squibb ofrece una de las mejores rentabilidades con un 5%, además de ser el segundo mayor crecimiento de los últimos 5 años y el payout más bajo con un 37%.
Y por último, Pfizer, que ahora mismo da casi un 6% de rentabilidad por dividendo, pero es el que menos ha crecido y el que tiene un peor payout. Incluso si cogiéramos datos más normalizados que los de 2023, se acercaría al 80%. Dicho esto, vamos con sus notas. Merck se queda en un 6, lastrada principalmente por su baja rentabilidad por dividendo inicial. A Johnson & Johnson también la voy a dejar en un 6, ya que, aunque es un dividendo muy seguro, lo cierto es que la relación entre rentabilidad y crecimiento no es nada espectacular, y tiene un payout algo más alto que el resto. Por su parte, Avi se lleva un 7, con un payout más bajo que las dos anteriores y un mayor crecimiento. Bristol Myers gana la categoría con un 9, ofrece casi el doble de rentabilidad inicial con el payout más bajo y un crecimiento similar. Y por último, Pfizer, que de nuevo es la nota más baja con un 5. A pesar de tener la rentabilidad más alta, preocupa su crecimiento y su payout. En esta industria se pueden encontrar muy buenos dividendos crecientes, pero debemos tener precaución en qué empresa compramos y cuándo la compramos. Y como viene siendo habitual, la que más problemas tiene en cuanto a negocio es la que más dividendo da. Ya sabéis que si os está gustando el vídeo y os está resultando útil, os agradezco que le dejéis ese pedazo de like porque esta clase de vídeos lleva muchísimo trabajo detrás y se agradece un montón. También me podéis dejar por los comentarios qué industria queréis que sea la siguiente en ser comparada. Vamos a seguir con un parámetro clave, el principal enemigo del dividendo, la deuda. La situación de deuda es bastante diferente entre estas 5 empresas. En primer lugar, Merck tiene una deuda bastante controlada, así como Johnson & Johnson, con apenas 0,5 veces EBITDA y una gran cobertura de intereses. Avi tiene algo más de deuda que las dos anteriores, con 2,2 veces EBITDA, pero nada que no pueda manejar con la gran caja que genera. La deuda de Bristol Myers ha crecido recientemente fruto de las adquisiciones que han hecho, pero aún así se sitúa por debajo de las 2,5 veces EBITDA y tiene una cobertura de intereses de más de 9 veces. Y por último, Pfizer, cuya deuda se ha disparado tras la adquisición de Seagen hasta las 5 veces EBITDA y una cobertura de intereses de menos de 4 veces. Si vemos sus calendarios de deuda, Merck tiene pagos muy asumibles repartidos a lo largo de los años. Johnson & Johnson más de lo mismo, cantidades bajas y bien repartidas. Por su parte, Avi tiene un calendario algo más feo, con pagos grandes en 2024, 2025 y 2026, pero con el free cash flow que genera debería ser capaz de afrontarlos sin mayores problemas. Bristol Myers no tiene un calendario de deuda perfecto, pero con el payout tan bajo que tiene, incluso disminuyendo su free cash flow, podría hacer frente a estos pagos. Y por último, Pfizer, que no tiene vencimientos en 2024, pero que de 2025 a 2030 sí que puede que haya algún año que no genere suficiente free cash flow como para cubrir la deuda y el dividendo y tenga que refinanciar parte de ella. Teniendo en cuenta todo esto, vamos con las notas. Merck se lleva un 9 ya que tiene poca deuda y un buen calendario. Johnson & Johnson se lleva el primer 10, no hay nada que objetar a la situación financiera de la empresa. Avi se queda en un 6, a pesar de no tener grandes problemas, su calendario sí que es bastante mejorable. Bristol Myers se lleva un 5, su deuda ha aumentado bastante este año, pero la situación no es crítica. Y por último, Pfizer, de nuevo la nota más baja, con un 3. Sus niveles de deuda son mucho más altos y su calendario no me parece bueno. En esta industria las situaciones financieras suelen ser bastante estables, pero las grandes empresas suelen adquirir compañías más pequeñas cargándose de deuda. Esto le ocurrió a Avi con la compra de Allergan, le ha ocurrido a Bristol Myers este año y en mayor medida a Pfizer. Continuamos con sus márgenes. En los márgenes hay más igualdad que en otros campos. Todos los márgenes brutos son muy altos, aunque Bristol Myers Squibb se lleva la palma con un 76,6%. En el margen operativo, Avi lidera la tabla, seguida de cerca de Johnson & Johnson. Y en el margen neto normalizado, que es el que más me importa, Johnson & Johnson gana, con Avi muy cerca. Y una vez más, Pfizer tiene las peores cifras, aunque es cierto que si cogemos datos de otros años, saldría mejor parada, pero 2021 y 2022 no representan la realidad de la empresa a día de hoy. Dicho esto, vamos con sus notas. Merck se queda en un 7, no es la mejor en nada, pero tiene unos márgenes muy sólidos. Johnson & Johnson y Avi se llevan un 10, sus márgenes operativos y netos son espectaculares. Bristol Myers se queda en un 6, a pesar de tener el mejor margen bruto, su mayor gasto en I+D le lastra. Y por último, Pfizer, que se lleva un 5, con los datos más flojos de todas las empresas. En esta industria estamos acostumbrados a ver grandes márgenes y también grandes gastos en I+D que en algunas ocasiones no llegan a generar ningún ingreso para la compañía. Supongo que ya estáis viendo a las ganadoras y a las perdedoras, pero vamos a ver ese último parámetro, el crecimiento.
Para acabar vamos a ver su crecimiento. Lo cierto es que en este tipo de empresas ver el crecimiento pasado no nos ayuda en exceso, pues su negocio puede cambiar mucho en unos años. Si miramos la evolución de los ingresos en los últimos 5 años, Bristol Myers es la que más ha crecido y Johnson & Johnson la que menos, pero esto no significa que vaya a ser así en el futuro. De modo que para poner estas notas me he basado en el crecimiento que espero que tengan cada una de ellas en los próximos años. A Merck le he dado un 7, porque al menos hasta 2028 no debería tener problemas para crecer impulsada por Keytruda. Johnson & Johnson también tiene un 7, tiene un negocio suficientemente sólido como para poder ofrecer crecimientos cercanos al doble dígito. Avi se queda en un 6, a pesar de que a largo plazo sí puede crecer, lo cierto es que actualmente sus ingresos son menores en la vida después de Humira. Bristol Myers se queda en un 5, su objetivo es mantener el nivel de ingresos, si hay algo de crecimiento, bienvenido es. Y por último, Pfizer, que de nuevo es la nota más baja con un 4, ya que tengo la incógnita de si la compra de Seagen les saldrá rentable y conseguirán el crecimiento esperado. Lo único cierto a día de hoy es que se han gastado mucho dinero en esa adquisición. Ya tenemos todos estos parámetros puntuados, así que vamos a ver esa puntuación final. Así quedaría la puntuación final. La ganadora, para sorpresa de nadie, es Johnson & Johnson con 42 puntos. En la segunda posición tenemos empate a 37 puntos entre Merck y Avi, dos grandísimas empresas. Un escalón por debajo está Bristol Myers Squibb con 30 puntos y por último Pfizer con 21 puntos, que ha sido la peor parada en todos los campos. Si comparamos la puntuación final con su PER actual calculado en base a las estimaciones de beneficios para este año, vemos que tanto Merck como Johnson & Johnson pueden estar a un múltiplo razonable, lo que yo catalogaría como ni caras ni baratas. Avi sí que creo que está algo cara actualmente. Hemos visto que es una gran empresa, pero quizás no para pagar este múltiplo. Y claramente, Bristol Myers Squibb vemos cómo el mercado la está valorando a un PER mucho más bajo que al resto. Como hemos visto, no es la mejor del sector, ni mucho menos, pero no creo que haya tanta diferencia ni la situación sea tan crítica como para justificar esa diferencia. Por último, Pfizer tiene un PER menor que las primeras, pero como he estado comentando, le veo un riesgo asociado mayor y como hemos visto, no destaca en ningún campo respecto a las demás. Una vez realizado el análisis, sin duda creo que Bristol Myers Squibb es la que ofrece un mayor margen de seguridad, y lo era aún mayor hace unos meses cuando bajó a los $40. Pero ya sabíais mi opinión sobre esta empresa con el vídeo que le dediqué hace unos meses. Por otro lado tenemos a Merck y a Johnson & Johnson, que no creo que estén baratas, pero sin duda son opciones mucho más tranquilas y seguras para un inversor que tenga aversión al riesgo y lo único que quiera es una rentabilidad pequeñita que vaya creciendo poco a poco. Luego tenemos a Avi, que creo que es la que está más cara actualmente. Yo la llevo en cartera y me parece un empresón, pero a estos precios no la estoy ampliando. Y luego tenemos a Pfizer, que es un ejemplo de alto riesgo, alto beneficio, para aquellas personas que les gusta invertir de esta manera. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os ayude a tomar la decisión de qué empresa farmacéutica incorporar a vuestra cartera. Ya sabéis que si le dais amor al vídeo os lo agradezco infinito. Por mi parte, nada más. Suena el timbre. ¡Chao!